Stuka Joe here at the 5th Bellota Con, January 22nd. We're going to interview the designer of Badajoz, 1936. Badajoz, that's where we are. This is a game about the Spanish Civil War, the beginning of the Spanish Civil War. This is an edited video for a change. So here we are. This is Badajoz, 1936, and here's the designer, Jesus Perez Romero. And Jesus, saludos, that this is Badajoz 1936, Spanish Civil War game. Exactly. In the beginning. At the very beginning of the Spanish Civil War. Cuando las tropas nacionales cruzan el estrecho de Gibraltar. This is the Spanish troops crossing the Straits of Gibraltar. So they enter the map. Yes, over there. On this side, on the southern side here, you see those blue areas. Yes. That's their entry areas. Entonces se decide avanzar lo más rápido posible hacia Madrid. So they have to advance as quickly as possible towards Madrid, which means que significa en este juego. La ruta más rápida es la ruta conocida como Ruta de la Plata, que une Sevilla con Mérida. So it's the Ruta de la Plata that joins Sevilla with Mérida. And you see the road here, that main road, and there are some cities. And then, when they take Mérida, they can continue from Madrid. And they are supposed to take Mérida and continue to the route to Madrid, what you see there in the right-hand side. But historically, they move from Mérida and then go to Badajoz. Okay, what happened historically is that they moved and capturaron Mérida primero. Firstly and secondly. And then they came here to Badajoz, which that's where we are in the Bellota Con. Badajoz, you see there on the river Guadiana. La escala del mapa es 2,5 kilómetros por hexágono. The scale of the map, as you see there, is 2.5 kilometers each hex. Las unidades son compañías o batallones. And the units are companies or battalions, pero se le llamaba bandera. Pero los batallones nacionales eran banderas y tabores. Okay, the nationalist battalions are called banderas or tabores. Yeah, right? It's like battalion size. Battalion size units, yes. Okay. Los republicanos tenían muchas milicias, casi todos eran ejércitos milicianos. Okay. The Republicans, it was mostly militia, and you see those represented here by these Republican flags with the question marks, ¿verdad? Y eso, pues, no se sabe lo que hay ahí. No se sabe lo que hay. Cuando el nacional entra en la población o va a atacarla, se gira y se descubre lo que puede haber. So when the nationalist player moves adjacent and is about to attack him, then you flip him and you see what's there. En este caso es una milicia del POUM. So this is a POUM militia, but it's not a company. Look at this, less than a company. It's less than a company strong. And just for los valores que aparecen en la ficha, what do they mean there? Yes, símbolo de compañía reducida. The company symbol reduced in this particular unit, and then the numbers at the bottom, el 1, 4 y 3, ¿qué son? Factor de combate y defensa. That's the combat factor. Yes, es como un factor de efectividad, rating. Like an efficiency value or effectiveness value. Y el factor de movimiento. And you got the movement rate, the movement factor. Okay. Okay. La misión del Nacional va a ser tomar los objetivos, las poblaciones importantes de la ruta, incluyendo Mérida, que es la ciudad principal, en la fecha histórica. Okay, so the nationalists, their goal is to take the objectives, including Mérida, which is here, on or before the historical date, which is August 11. And you have here the turn record track. So August 11 is the historical date when they captured Mérida. So they have to do better than historically. Si no lo consigue en el momento histórico, el valor de punto de victoria se reduce a la mitad. So if they capture Mérida after the historical date, then the value of the victory points is halved. So they only can get half of the value, which is sería 5 en vez de 10. 5, exactly. Only 5 instead of 10. Yes. And the same with the other place. And the same happens with the other victory point areas or points. Yeah. But historically, you said they went over to Badajoz. So if I'm playing the game, what incentive do I have to go over to Badajoz? ¿Cuál es el incentivo que yo tendría? Bueno, Badajoz tiene puntos de victoria. ¿Cuántos tiene también 5 puntos de victoria. Badajoz tiene 5 puntos de victoria. Claro, el Nacional gana si obtiene un número de victorias superior a 25. Así se marcan los puntos de victoria. Oh, I see, entiendo ahora. So the nationalist player needs
Necesitas 25 o más. Needs 25 or more victory points to win the game. If it's 16 to 24, then De empate, it's a tie, and if it's 15 or less, then the Republicans win. exacto. Okay. El avance estaba apoyado con aviación. Hay un sistema de aviación que puede apoyar para bombardear, etcétera, etcétera. Y es un sistema por activación por cheat pool. It's a cheat pool system, and also you said that there's aviation that works as a support and apoyo en combate, in combat. Bombardeo y apoyo. So you can use it in attack and defense also, and do only the Republicans have aviation also, right? So both. Exactly. Okay. Both them. Both them. So normally, what is the sequence of play in the game? La secuencia de juego. Primeramente, se establece si tienen suministro con las zonas de entrada. Okay, you check for supply first. Segundo, unidades que estén desorganizadas intentan reorganizarse. And units then that are disorganized, they attempt to become in good order, so remove those disorganization markers. ¿Cuál es el efecto de la desorganización? Pues que las unidades no pueden atacar, Disorganized units can't attack, la efectividad se reduce en 1 so they lose effectiveness. Their effectiveness rating is reduced by 1, y el factor de combate se divide a la mitad. and their combat strength is halved. Okay, En el movimiento no afecta. it doesn't affect movement. Okay, so you try to remove disorganization, and what comes next? Necesitas activar a un líder capaz de Okay. To remove disorganization, Yes. you have to activate a leader. So, Con y su se factor de activa- mando. Ya veo. tiene que superar un chequeo de efectividad, que es el 6. Oh, so hay Con que, dos dados. hay que arrojar Dos dados. dados, No es automático, No es entonces. automático. No es Okay. automático. So you got to roll to eliminate that disorganization. Y tiene que haber un líder cerca para eso, ¿no? Si no hay líder, no tiene el apoyo de mando, con lo cual no tiene ningún modificador beneficioso. Se tienen que auto-recuperar. For the leader to provide a beneficial diral modifier, he has to be in range of the unit. Con esto se consigue ver la diferencia que había de unidades milicianas con tropas profesionales moras y legionarios, que tenían un alto factor de efectividad y es más fácil de reorganizarse que los milicianos. And the game reflects the difference between both sides. The nationalist side had experienced troops. They had the regulares and the legion, and these are professional soldiers. So you see a higher efficiency rate, like the one we see there with a 7, and that is a contrast with militia units have low efficiency ratings, ¿verdad? Las milicias suelen ser comunistas, trabajadores, Yes. Anarquistas, etcétera. The militias represent the communist, anarchist, workers, so they're not organized as well as the other troops, so their efficiency rating is lower. So si se vuelven desorganizados, va a ser bien difícil organizarlo otra vez. Exactamente. So if they become disorganized, it's going to be very difficult to have them organized again. Okay. En cambio, los legionarios son mejores y sus mandos son mejores también, con lo cual es más fácil, al ser profesionales, se organizaban mucho más fácil. Okay, so the legionnaires have a higher efficiency rate, so it's easier for them to become organized and in the game. Muy bien, entonces después de esa fase de Viene la organización, fase de movimiento. then comes the movement phase, okay? Fase de movimiento y colocación de reservas. Hay unidades que se pueden colocar en reserva. So you can move units or you can place units in reserve. Y se mueven después en una fase posterior. And they move in another phase, which que eso presupone que ya has visto los movimientos de los otros y puedes reaccionar. Exacto. So putting units in reserve gives you the advantage of seeing how the other units move, and then you can react and move to wherever you want. Okay. Después de la fase de movimiento viene la fase de bombardeo. Pero en movimiento, tú dices que era cheat pool. Sí, tú activas a una unidad, se activa a un cuartel general y ese cuartel general mueve a todas sus unidades. Okay. So el cheat pool empieza con Exacto. Por ejemplo, en la tú fase de movimiento. tú Okay. activas a esta unidad, Yes. que es un cuartel general, y se activan todas las fichas que tengan formación en rojo y en Oh, amarillo. sí, ya veo. Okay, like for example, este sería una de las. Columna Asensio. Esta es una columna. For example, if you draw the columna Asensio chit from the cup, then you can activate those units, and that particular column has red and yellow units, The red, like the ones that you see here. the more troops.
And you can activate these are the Moors yellow ones. and the yellow ones too. So in that activation, you can activate those specific units, and then those units move, right? If you want to move them. Ok, después de la fase de movimiento viene la fase de bombardeo, que puede utilizar, como expliqué antes, aviación o artillería en el tablero. So then comes the bombardment phase, and you can use the aircraft to bombard. And you see that the Republicans have a box there for their aircraft, and the Nationalists have also a box here, and also there's artillería. Yes, yeah. So we have artillery like the one we're seeing here. You see the cannon there? So you bombard with artillery and or air units, bombardeo, y después. Después vendría la fase de combate. Then comes the combat phase. La fase de combate es simplemente sumar factores y hacer un ratio en contra del enemigo. So you total up the combat factors and you reduce it to a ratio. Y hay una tabla, imagino, ¿no? Hay una tabla, y existen modificadores por la diferencia de efectividad. And the modifiers, one important modifier is the difference in effectiveness. So, ¿cómo se traslada? Si por ejemplo tenemos un 2 a 1, okay, we have a 2 to 1. Sí. Tenemos un 2 a 1 y ahora hay que comparar las eficiencias. So you have to compare the efficiency ratings. Here it's 7 and the other one is... En este caso es 2. It's 5, so there's a 2-point difference. Con lo cual, la tirada de dado se le suma esos 2 puntos de efectividad. So you would add, in that case, 2 to the die roll. And what happens if 5 units, si una unidad de 5 ataca una de efectividad de 7? Al contrario, se resta. Then you would subtract 2. But in this particular example, if you have the nationalist unit attacking that militia unit, it would be a +2 on the die roll. That is not a good idea. No. Yeah. Okay. Bien, después de la fase de bombardeo, después de la fase de combate viene la fase de reservas. Oh, okay, I see. So it's after the combat phase, then you have the reserve phase, and the units that you have in reserve, entonces, ¿qué pueden mover? Puedes explotar ese avance o el defensor puede intentar tapar huecos. So you can use those units to exploit the advance, or if you're on the defensive and you have to plug gaps, you use the units during the reserve phase to plug those gaps. Y después acaba el turno. And that's the end of the turn. That's the last phase of the turn. Las poblaciones que hayan sido liberadas por el Nacional intentan reclutar a gente que estaba en la cárcel y los hacen combatientes de su bando. O sea que tienen reclutamiento también. Sí. So you can recruit units from the national standpoint, national side, units that represent people that were imprisoned by the Republicans. Exacto. And you can convert this, me imagino que en milicianos nacionales. Claro, los milicianos, como dominaban los pueblos, sí, a los derechistas los habían metido en la cárcel. Okay. En el momento que se liberan, puedes reclutar por medio de la Falange. La Falange era un partido político que reclutaba y en ese momento se dedicaba, pues ellos a hacer lo contrario, a encarcelar a los rojos, a los que habían sido sus enemigos, y militarizaba a los voluntarios. So in this game, the game starts with the forces coming into the map, but by then, the Republicans have gained control of the region and have imprisoned many of the pro-nationalist people who are friendly to the pro-nationalists. And now, you can recruit from areas or cities that you have liberated, strength of militia that represents those people that were imprisoned, pero o sea que los nacionales pueden aumentar su fuerza con ese reclutamiento. Hay una tirada para hacer eso. And there's a die roll for that here. Here we see the table where you roll a die to determine. This is a national recruitment, and it has 3 columns, depending on if it's a town, a small town, or a big city. That's the type of unit, and you have Falange. You have Guardia Civil. Requetés also, depending on the result, it's the type of unit that will come in the game. Requetés y Falanges son milicias, pero del lado nacionalista. Yeah, Requetés and Falanges would be militias, but on the nationalist side, yes. Y el turno finaliza moviendo el marcador de turno al siguiente día. And you end the turn by advancing the turn marker to the next turn. Está muy bien. Hay turnos de día y de noche. Oh, you have night turns also. Okay. ¿Y qué diferencia hay entre la noche y el día? El turno de noche tiene una ventaja que permite reorganizar unidades, porque como no se puede combatir, las unidades para combatir deben comenzar adyacentes
Si no, no pueden combatir. Eso da ventaja al defensor para replegarse y no poder ser atacado. Okay. O sea que en el turno de noche se utiliza mayormente para reorganizarse. Exactamente, como no puedes quedar adyacente, no va a haber combates, excepto si los hubiera en el comienzo del turno. O sea, se pueden, hay zonas de control, ¿verdad? There's zones of control. Hay zonas de control, exacto. So de noche, tú te puedes separar puedes salirte de la zona de control. Puedes salirte y él no te puede perseguir. And then the other side cannot pursue you, so it's the right time to disengage and try to reorganize. Esto representa el pobre adiestramiento que había en esa época todavía en combate nocturno. Okay, so it represents a form of night combat. Está muy bien. So, y el hecho de que ambas facciones vestían con el mismo uniforme, con lo cual de noche se hacía bastante difícil combatir si no estaban cerca. Yeah, this was the very early stages. Sometimes you had guardias civiles, for example, on both sides. They used the same uniform. So you would have, it's very hard to distinguish. And there was, esta era la época que se cambiaban la gente se cambiaba de bando, ¿verdad? Exacto. So people would change. De hecho, como es el principio del juego, hay unidades que empiezan en un bando. Por ejemplo, esta unidad empieza en un bando republicano. See, this unit starts on the Republican side. Existe una regla especial por lo que la unidad no estaba segura de en qué bando combatir y puede cambiar de bando. And there's a special rule that would make the unit change to the other side. Solamente republicano nacional, en este caso. And that only goes from Republican to the national side, not the other way around. No, so it's just from solamente con las unidades del ejército regular. So que ese problema lo tienen los republicanos en el juego. Sí, porque los milicianos eran fanáticos, pero los tropas regulares. Oh, I see. The militia, like the POM and the anarchists, those were not no iban a cambiar de lado. Esos no. Pero los que no eran los que regulares no sabían dónde combatir. Exacto, los soldados irse al bando nacional. So the regular army units, they didn't know. I mean, it was, you had to choose the right side, right? If you choose the wrong side, then you end up in a firing squad. So los soldados regulares, ellos tenían esa tendencia de... Eso representa que era el comienzo de la guerra y entonces los sublevados todavía no sabían de qué bando irse. Y había que escoger correctamente. Mucha gente se quedó en un bando obligatoriamente. Exacto, sí. Wow. ¿Y en qué etapa, en what stages are you? ¿En qué etapa tú estás ahora mismo? ¿Cómo va el juego? Estamos en el día 7 de agosto y el Nacional tiene como objetivo tomar la población de Almendralejo. Okay, so they're in the 7th of August turn and the Nationalist player... porque te dice el objetivo en la tabla. Exacto, si no lo consigue, esta puntuación varía. So you see in the turn record track, it tells you where the Nationalist player should be at that time, más o menos. So you see there by turns, and entonces si tú capturas el pueblo, ese pueblo, pero después en la mitad del punto. Te da 3 puntos, si no lo captura te va a dar 2. Te da 2, entiendo. Y esos son los puntos de victoria que lleva el Nacional. So esto fuerza, the Nationalist player has to attack, because if you don't capture these objectives on the dates que dice ahí, vas a recibir menos puntos. You're going to get less points when you capture them. Okay, I see. So it really le pone presión al Nacional. Le pone presión al Nacional porque realmente el avance fue muy rápido. Sí. ¿Qué conseguimos con esto? Porque el republicano tenga una oportunidad de pararlo, que históricamente no lo hizo. So historically the Republicans didn't do a good job stopping them. Pero como here you have the cheat pool mechanism, que introduce incertidumbre, introduces a lot of uncertainty. So every game's going to be different. Puede que haya un juego que pues se activaron un montón de nacionales, pues avanzaron un montón. Y también va a depender de que en los momentos claves las guarniciones sean buenas o sean malas. And also the other element of uncertainty is who are these militia units, these units behind the question marks. Surrender. Some even are automatic surrender markers, right? So, si se rinden, puedes avanzar directamente sin combatir. So that those two elements of uncertainty, which is the cheat pool mechanism and the unknown identity of the markers or the counters on the towns, gives you high replayability, because it's always going to be different. Siempre va a ser distinto. Exacto. Porque tiene esos dos elementos de incertidumbre. Está muy bien. Tiene la presión ahora mismo de que si toma este objetivo en el turno siguiente, que es cuando le toca históricamente, va a puntuar 3 puntos. Okay. De lo contrario, solamente tomarás 2 puntos de ese objetivo. Exacto. Y le va a costar más llegar a su máximo, que son 25, ¿no?
Exacto. So es una carrera contra reloj. The nationalist player has the burden of attack. He has to score 25 points, and he has to capture those towns on the time indicated or before. Otherwise, it's going to be less points. Va a ser menos puntos. And so you have to. Y puede pasar que no vayas a hacer los puntos suficientes, pues entonces tienes que capturar otros objetivos, claro, como el republicano Badajoz. tiene que intentar retrasar ese avance, porque es inevitable. Sí. La calidad de tropas es mucho mejor las nacionales que las milicias. Entonces la única chance del republicano es retrasar al máximo para que puntúe menos. So the Republican has to delay as much as possible so that the nationalist player scores few points. And so it looks a very interesting situation. And yo no conozco de ningún otro juego que tenga esta campaña. Nunca lo he visto. I've never seen the topic. Hay uno muy antiguo de TIR, la marcha sobre Madrid. De TIR. Muy antiguo, a principios de los años 80. Okay. So, está muy interesante y entonces están en la etapa de playtesting. Playtesting, pero in the beginning. They're starting playtesting, so don't ask, nobody asks when this is coming out. But I hope espero que sea un éxito, está muy interesante. Muchas gracias. Y te felicito porque esto es parte de a mí lo que me interesa son, I like games, me gustan los juegos de conflictos y de batallas que no se consiguen. Y la Guerra Civil Española es fascinante y darle ese tipo de representación donde tienes, where you have the cheat pool system and these unknown strengths, hace que el juego sea distinto cada vez que lo juegas y eso, obviamente, eso siempre es bueno. Se pierde un poquito en lo que es el tema histórico, pero vamos a ganar en jugabilidad. Sí. Pues te felicito, muchas gracias por la entrevista y que tenga mucho éxito. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Encantado. Ok, gracias, que disfruten. Gracias. Gracias.